Una de las obras más destacadas de toda la filmografía de Martin Scorsese es Goodfellas, la película protagonizada por Ray Liotta, Joe Pesci y Robert De Niro, que en 1991 recibió 6 nominaciones a los premios Oscar, de las cuales solo ganó una, la de Pesci como mejor actor de reparto. Este film clave en el cine del género criminal se basó en el libro Wise Guy, Life in a Mafia Family, título de no ficción escrito y publicado en 1985 por el reportero Nicholas Pileggi, quien luego trabajaría para adoptar una obra a la gran pantalla junto a Scorsese, basándose en la vida del propio Henry Hill, y por eso en el vídeo del día de hoy te contamos más a fondo sobre su vida. Mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos. Henry Hill creció en una familia de clase trabajadora de origen irlandés e italiano, de 7 hermanos en Brownsville, Nueva York. Su padre irlandés, Henry Seal Sr., trabajaba como electricista. Su madre Carmela emigró originalmente de Sicilia. Henry Hill quedó impresionado por el estilo de vida de los peces gordos de la mafia local, sobre todo por la de Paul Vario, un capo de la familia Lucchese. Además de estudiar en la escuela, Hill trabajaba para los mafiosos como chico de los recados, limpiabotas o ayudante temporal en una pizzería, o también se le permitía aparcar sus coches. Su primer arresto se produjo cuando tenía 16 años. Entonces había intentado usar una tarjeta de crédito robada para pagar una llanta de automóvil en una estación de servicio. Al no haber traicionado a nadie, Hill se ganó el respeto de los mafiosos, particularmente el de Jimmy Burke. Hill abandonó la escuela secundaria y comenzó a trabajar exclusivamente para la mafia. Sin embargo, tal y como sucede en la película, debido a su ascendencia irlandesa, ni Burke ni Hill pudieron convertirse en miembros de pleno derecho de la Cosa Nostra estadounidense. Como asociados, sin embargo, eran tolerados siempre que no interfirieran en los asuntos internos y aportaran dinero. Algo que sí no mencionan en la película es que en 1960 Hill se unió al ejército de los Estados Unidos en Fort Bragg, Carolina del Norte, y se convirtió en paracaidista de la 82A, Fuerza Aérea, División Aerotransportadora de Estados Unidos. Sin embargo, él mantuvo el contacto con Nueva York, vendió cigarrillos libres de impuestos, cobró los atrasos de los miembros del ejército y vendió las raciones de alimentos adicionales así adquiridas. En 1963 cumplió un arresto de 2 meses antes de ser dado de baja del ejército por robar el auto del sheriff. Luego Hill volvió a Nueva York. Una vez en Nueva York comenzó a trabajar con Burke, Thomas de Simeone y sus hombres como ladrón profesional y ladrón a gran escala. En particular, atacaron y secuestraron camiones para sacar su carga. Sin embargo, también eran criminales activos en los aeropuertos. En 1967 robaron Air France. En 1978 robaron Le Deutsche Lufthansa, en el llamado Lufthansa Heist. Todos los perpetradores procedían del área de Hill, pero él mismo no estuvo involucrado en el robo. En general, Henry se consideraba el más civilizado, pues a pesar de sus actividades ilícitas, siempre afirmó nunca haber matado a nadie, y esas acciones más violentas se las achacaba a Tommy DeVito y Jimmy Conway. Jimmy Burke fue la fuente de inspiración detrás de Jimmy Conway. Al igual que el resto de los criminales antes mencionados, él fue socio de la familia Lucchese, aunque a diferencia de algunos de sus colegas, él era bastante lógico con sus movimientos. Se sabe que la planificación de Jimmy del famoso atraco a Lufthansa fue realmente cierta, y por supuesto, también tuvo lugar la decisión de Jimmy de asesinar a todos sus cómplices. Desafortunadamente para él, también fue sentenciado a un largo tiempo en prisión después de que Hill decidiera confesar. Por su parte, Tommy DeVito, interpretado por Joe Pesci, es muy similar a su caracterización en la gran pantalla, con una diferencia en cuanto a la altura. El ganador de una de las estatuillas más codiciadas de Hollywood basó su papel en el mafioso Thomas de Simeone, el cual también se desempeñó como uno de los asociados de la familia criminal Lucchese. Al igual que Hill, Thomas era conocido por cometer varios golpes criminales y tener un muy mal carácter. De hecho, el citado medio afirma que la representación de la película del asesinato de Tommy parece ser mayormente cierta. Aún así, según los informes, su codicia por conseguir más poder y su decisión de matar a un jefe de la mafia terminaron por costarle la vida. ¿Qué te parece? El 3 de noviembre de 1972, Hill fue condenado a 10 años de prisión por secuestrar y amenazar a un deudor. 2 años después, tras agotarse sus apelaciones a esa condena, Hill tuvo que ingresar en prisión en la cárcel de Louisburg por ello. 4 años después, el 12 de julio de 1978, Hill tuvo libertad condicional por ser un prisionero modelo. En prisión, Hill se puso en contacto con el traficante Paul Massey y le ayudó a distribuir drogas desde la prisión.
Una vez en libertad nuevamente, el capo Paul Vario prohibió a Hill seguir traficando con drogas. Sin embargo, Hill no siguió esa instrucción suya. Desde entonces transportaba grandes cantidades de cocaína de Brooklyn a Pittsburgh. A raíz del robo de Lufthansa, hubo asesinatos entre los implicados en el crimen, del que fue responsable Burke, el cual quería deshacerse así de molestos cómplices. El amigo de Hill, Thomas de Simeon, desapareció sin dejar rastro por matar a 2 miembros de la familia Gambino sin autorización. Se sospechaba que personas del equipo de John Gotti estaban detrás de su asesinato. A finales de abril de 1980, Hill fue arrestado por tráfico de drogas. Apenas liberado de nuevo, fue arrestado nuevamente a causa del incidente de la Lufthansa. Ahora llegó el convencimiento de que tanto Burke como Vario querían asesinarlo después de que le reprodujeran una cinta del FBI en la que hablaba Burke y Vario. De esta manera, las autoridades pudieron persuadirlo para que cooperara. Hill accedió a testificar contra Burke y Vario a finales de mayo de 1980, lo que dio lugar a unas 50 acusaciones seguidas. Burke fue condenado a 20 años y Vario a 10 años. Hill fue incluido en el programa de protección de testigos con su familia y vivía en una ciudad diferente con un nuevo nombre. Sin embargo, en 1987, Hill volvió al tráfico de drogas en Seattle y fue condenado por ello. Tal y como recoge la película, casi ninguno de sus socios mafiosos sobrevivió tras haber protagonizado el robo en efectivo más grande de la historia de Estados Unidos. Hill y varios de sus colaboradores lograron sustraer $5 millones de la terminal de carga de Lufthansa del aeropuerto JFK de Nueva York en 1978. Aunque muy pocos llegaron a estar entre rejas, muchos de ellos fueron desapareciendo poco a poco. Hill se convirtió después en un gángster arrepentido y pasó varios años como testigo protegido junto a su mujer y sus 2 hijos. Sin embargo, en 1990, después de meterse en asuntos de drogas de nuevo, perdió la protección del gobierno, mientras que la recompensa que los jefes de Lampa ofrecían por su cabeza llegaba al $1.000.000. Sin embargo, una década después, el famoso mafioso consiguió rehacer su vida y volver a la legalidad. Hill llegó incluso a convertirse en tertuliano del programa de radio de Howard Stern. Hill vivió más tarde en Topanga Canyon, cerca de Malibú, California, y murió el 12 de junio de 2002 en un hospital de Los Ángeles. Tenía 69 años, y al día siguiente, Hill fue incinerado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita y revisar nuestro contenido. Comenta si te gustó nuestro vídeo y no te pierdas el próximo.